Simultáneamente, Jeff Karpov también logró atraer a Geico, la famosa compañía de seguros. A través de un contacto en la industria de las telecomunicaciones, sobornó a un empleado de T-Mobile para obtener un documento falso que indicaba que la gigante de telecomunicaciones estaba dispuesta a alquilar generadores solares de DC Solar durante 10 años. Con este documento fraudulento en mano, Jeff convenció a Geico de que DC Solar estaba operando con clientes de alto perfil y, por lo tanto, la inversión era una apuesta segura. Este engaño fue suficiente para que Geico, un nombre respetado en el mundo de los seguros y una empresa propiedad de Warren Buffett, se involucrara en la estafa. Firmaron un acuerdo para la compra de 8,000 generadores solares, valorados en $1,200 millones. Para lograr que las inversiones siguieran fluyendo, Jeff también alteró los términos del contrato de su empresa. Comenzó a ofrecer condiciones insostenibles que no podían ser rechazadas por los nuevos inversores. Según el acuerdo, cualquier empresa podía comprar generadores solares de DC Solar por solo un 30% del costo total, y el restante 70% podía ser pagado en cómodas cuotas a lo largo de los años. Esta oferta atractiva no solo parecía una solución financiera viable, sino que también contaba con el respaldo de un crédito fiscal del gobierno estadounidense que reembolsaba el 30% de la inversión a las empresas que compraran tecnología solar. Esto parecía un negocio seguro para las grandes corporaciones, ya que podían ahorrar en costos de electricidad, mientras que el gobierno les devolvía parte de la inversión en forma de créditos fiscales. Pero lo que los inversionistas no sabían era que, en lugar de un verdadero negocio de ventas de generadores solares, DC Solar operaba como una pirámide Ponzi, un esquema fraudulento en el que los nuevos fondos se usaban para cubrir los pagos a los inversionistas anteriores. Los generadores solares simplemente no existían en la cantidad que DC Solar afirmaba tener, y las entregas de productos nunca se cumplían. La empresa de Jeff Karpov estaba jugando con números falsos, generando facturas que no reflejaban ventas reales y manteniendo a los inversores cautivos mediante promesas de grandes rendimientos. Mientras tanto, Jeff Karpov disfrutaba de los frutos de su fraude. Con el dinero de los inversores, compró mansiones lujosas, más de 100 vehículos de lujo y hasta un jet privado. Mientras él vivía una vida de excesos, los inversionistas empezaron a notar que los generadores que compraban nunca llegaban a tiempo o llegaban defectuosos y no funcionaban correctamente. A pesar de los problemas técnicos, DC Solar continuó acumulando dinero y atrayendo más inversiones, utilizando sus tácticas engañosas para mostrar un crecimiento que no era real. Sin embargo, como ocurre con todos los esquemas Ponzi, las cosas eventualmente comenzaron a desmoronarse. Los pagos a los inversionistas comenzaron a retrasarse, y la presión para cubrir los pagos a los inversores más antiguos aumentó. En 2014, la IRS, Servicio de Impuestos Internos, inició una investigación sobre DC Solar, sospechando que algo no estaba bien. Mientras tanto, un informante interno de la empresa alertó a las autoridades sobre las irregularidades en el funcionamiento de la compañía. Las pruebas de fraude comenzaron a acumularse y finalmente, el esquema de Ponzi que había mantenido a DC Solar a flote durante años fue descubierto. La investigación reveló que Jeff Karpov había fabricado documentos, manipulado contratos y engañado a algunas de las compañías más grandes del mundo. A través de su astucia y engaños, había logrado que empresas como Geico, Sherwin-Williams y muchos otros cayeran en su trampa. En última instancia, la justicia lo alcanzó. Jeff Karpov fue arrestado y condenado, y el fraude que había perpetrado dejó a muchos inversionistas sin el dinero que habían invertido. La estafa de DC Solar es una lección clara sobre los peligros de la codicia y la falta de transparencia en los negocios. Aunque Jeff Karpov logró engañar a muchas personas y empresas por un tiempo, el sistema
colapsó bajo el peso de las mentiras que él había creado. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el mundo de la energía limpia y la innovación tecnológica, las promesas vacías pueden ser el mayor enemigo del éxito. La expansión y el fraude. La mentira detrás de DC Solar. La historia de DC Solar, inicialmente una empresa que parecía ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles en el sector de la energía solar, comenzó a dar un giro oscuro cuando Jeff Karpov, su fundador, comenzó a expandir el negocio a través de un esquema de fraude que afectó a innumerables empresas e individuos. Aunque la compañía tenía el potencial de ser un líder en la industria de la energía limpia, las tácticas engañosas que utilizó para atraer inversiones y clientes finalmente desvelaron una de las estafas más grandes en la historia reciente. El primer paso hacia el engaño ocurrió cuando DC Solar empezó a ofrecer generadores solares a precios increíblemente bajos, que resultaban casi imposibles de resistir para las empresas que buscaban reducir sus costos de energía. Lo que parecía una oferta legítima se transformó rápidamente en el gancho para una estafa masiva. Jeff Karpov, con la ayuda de su equipo, ideó una estrategia financiera que apelaba a la codicia de las grandes corporaciones. Ofrecían a los clientes la posibilidad de pagar solo el 30% del costo total por adelantado, mientras que el 70% restante se podía financiar a plazos, lo que parecía una oferta increíble para aquellos interesados en ahorrar en energía solar. Además, DC Solar aprovechaba un atractivo incentivo fiscal del gobierno estadounidense que otorgaba créditos fiscales a las empresas que invertían en energía solar. Este crédito se presentaba como una oportunidad imperdible, ya que las empresas podían recuperar el 30% de su inversión, haciendo la propuesta aún más irresistible. Para los directores de empresas, las condiciones de pago y los beneficios fiscales parecían una oportunidad única en la vida. Sin embargo, lo que no sabían era que estaban siendo atrapados en un esquema Ponzi, en el que el dinero de nuevos inversores se usaba para pagar a los anteriores, mientras que la empresa nunca entregaba los productos prometidos. DC Solar logró atraer una gran cantidad de clientes, principalmente empresas grandes y multinacionales, que pensaban que estaban invirtiendo en tecnología avanzada y productos de energía solar de alta calidad. Entre sus clientes figuraban empresas de renombre como Sherwin-Williams, Geico y otras compañías que buscaban adoptar la energía solar como una forma de reducir sus costos operativos. El atractivo de pagar solo una fracción del costo total, combinado con la promesa de productos de alta calidad y la posibilidad de aprovechar los créditos fiscales, hizo que las empresas se apresuraran a cerrar tratos con DC Solar. La confianza en la empresa crecía a medida que más inversionistas se unían al proyecto. Lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas de DC Solar era muy diferente. Jeff Karpov, el fundador y principal responsable, comenzó a usar los fondos que recaudaba de las ventas falsas para financiar su estilo de vida lujoso. Mientras las empresas pensaban que estaban comprando generadores solares avanzados y únicos, Karpov estaba usando su dinero para comprar mansiones de lujo, vehículos de alta gama y hasta un jet privado. De hecho, se estima que gastó más de $100 millones en propiedades y objetos de lujo. Todo mientras engañaba a sus inversionistas con promesas falsas y números inventados. Al mismo tiempo, la empresa nunca cumplió con las entregas prometidas de generadores solares. Aunque DC Solar aseguraba tener miles de unidades de generadores solares listos para su distribución, en realidad, muchas de las entregas no eran más que promesas vacías. Algunos clientes nunca recibieron los productos completos, otros recibieron productos defectuosos y otros simplemente recibieron nada en absoluto. La falta de entrega de los generadores fue algo que DC Solar manejó con evasivas, utilizando trucos financieros y manipulando la información para mantener a los clientes y a los inversionistas interesados.
Mientras tanto, el dinero continuaba fluyendo hacia las arcas de la empresa, alimentando aún más el fraude. El atractivo de la oferta, junto con la aparente solidez del negocio y el respaldo de importantes inversionistas, permitió a DC Solar seguir operando durante años. Karpov también manipuló documentos e hizo parecer que la empresa estaba generando ingresos de clientes importantes, cuando en realidad muchos de los contratos eran falsificados. La fachada de crecimiento continuo fue suficiente para que más inversionistas se sumaran al esquema, creyendo que estaban participando en una oportunidad legítima. Durante este tiempo, Karpov disfrutaba de una vida de excesos, viajando en su jet privado, comprando más propiedades y automóviles de lujo, todo mientras la empresa seguía acumulando deuda y engañando a los inversionistas. Las promesas de grandes rendimientos para los inversionistas nunca se materializaban, pero ellos no lo sabían, pues confiaban en las aparentes relaciones comerciales que la empresa había establecido con otras grandes corporaciones. Los informes financieros falsificados y las promesas de crecimiento ilimitado hicieron que muchos se sintieran seguros en sus decisiones de inversión. Sin embargo, como ocurre con todas las estafas de este tipo, la mentira no puede sostenerse por siempre. La falta de entregas y las crecientes quejas de los clientes comenzaron a llamar la atención de las autoridades. Fue en 2017 cuando finalmente Un mecánico de automóviles estafó a los inversionistas más ricos del mundo por un total de $1.000 millones, lo que equivale a aproximadamente 8.500 millones de rupias. Este acto lo realizó en un país como Estados Unidos, donde tuvo el coraje de hacerlo abiertamente. Ni se escapó con dinero prestado, ni utilizó cuentas bancarias falsas. En cambio, logró obtener todo ese dinero vendiendo paneles solares. Su planificación fue tan astuta que incluso los grandes industriales del mundo cayeron en su trampa. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo? ¿Quién era esa persona que logró engañar incluso a inversionistas como Warren Buffett? Y lo más importante, ¿cómo fue que se descubrió su fraude? Una vez más, bienvenidos a su canal Crónicas de Guerca. Espero que todos estén bien. Bueno, dejemos las charlas y comencemos con el nuevo video de hoy. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirse, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Así que prepárate, porque la historia de hoy va a estar increíble. El origen de la estafa, Jeff Karpov y el comienzo de DC Solar. Jeff Karpov, un mecánico californiano de 36 años, vivía una vida normal y trabajaba en su taller de reparación de automóviles. Al principio, su negocio no era nada fuera de lo común. Él y su hermano político, un mecánico experimentado, trabajaban juntos para ganar lo suficiente para alimentar a sus familias. Sin embargo, como muchas historias de emprendedores, las dificultades financieras comenzaron a afectarlo y su negocio no pudo seguir adelante. La situación económica de Jeff se volvió aún más difícil cuando su taller de reparación de autos empezó a declinar. Los ingresos eran cada vez más escasos y la vida para él y su familia se volvía más difícil cada día. A medida que las deudas se acumulaban y las posibilidades de encontrar una salida se desvanecían, Jeff se dio cuenta de que necesitaba algo más que solo reparar vehículos si quería cambiar su vida. A lo largo de este tiempo, Jeff fue atrapado por el deseo de alcanzar el éxito y la riqueza. Un día, mientras pensaba en maneras de mejorar su situación, escuchó sobre el mercado de la energía solar, que en ese momento comenzaba a ganar popularidad en todo el mundo.
Este tipo de energía limpia y renovable despertó su interés y pronto se dio cuenta de que las oportunidades de negocio eran inmensas. Inspirado por la idea de la energía solar, Jeff decidió involucrarse en este sector. Sin embargo, había un problema. No tenía conocimientos técnicos profundos sobre la energía solar, ni de cómo fabricarla o instalarla. Así que, en lugar de simplemente unirse a una empresa solar existente, se le ocurrió una idea innovadora. Pensó que podría encontrar una forma de resolver un problema que él mismo había notado: la preocupación de muchas personas sobre la seguridad de los paneles solares. Mucha gente tenía miedo de que estos paneles pudieran ser robados, especialmente en lugares donde no podían ser instalados en techos o donde no se contaba con una infraestructura segura para almacenarlos. Jeff ideó una solución móvil para este problema: un generador solar que se pudiera mover, transportar y proteger en cualquier lugar. Su idea consistía en fijar los paneles solares sobre un marco con ruedas, de manera que pudieran ser fácilmente transportados de un lugar a otro, y después almacenarlos de forma segura durante la noche. Su propuesta era que estos generadores móviles de energía solar serían la solución ideal para las personas preocupadas por los robos, especialmente aquellos que los necesitaban para eventos al aire libre o en lugares donde no podían instalar paneles solares fijos. Así fue como nació la idea de un generador solar móvil. A pesar de la brillantez de la idea, Jeff sabía que para que su proyecto tuviera éxito, necesitaba asociarse con alguien que tuviera el conocimiento técnico para hacer que su visión fuera una realidad. Así que recurrió a su hermano político, quien era un mecánico experto. Juntos, comenzaron a trabajar en la construcción de su producto, utilizando materiales accesibles y el conocimiento técnico de su hermano político. Después de muchas semanas de esfuerzo y pruebas, finalmente lograron crear el primer prototipo de su generador solar móvil. Un marco con ruedas sobre el cual se fijaron los paneles solares, lo que les permitió ser transportados fácilmente. Sin embargo, Jeff no estaba dispuesto a quedarse solo en el aspecto técnico del producto. Tenía grandes aspiraciones para su nuevo negocio y estaba decidido a hacer de su idea algo grande. Un día, mientras trabajaba en su taller, conoció a un cliente llamado Watson, que era un experto en software y marketing. Watson vio el potencial en la idea de Jeff y se ofreció a ayudarle en la parte comercial del proyecto. Juntos, decidieron crear una empresa formal, y así nació DC Solar. El primer paso fue crear una estrategia de marketing para vender estos generadores solares móviles. En lugar de dirigirse a los consumidores individuales, Jeff y Watson decidieron apuntar a un mercado mucho más grande: la industria del cine. En ese momento, los sets de películas en Hollywood usaban generadores diésel, que no solo eran ruidosos, sino que también generaban una gran cantidad de contaminación. DC Solar se presentó como una alternativa limpia y silenciosa. Los generadores solares móviles eran perfectos para los estudios de cine, ya que podían ser utilizados en sets y luego ser fácilmente trasladados a otro lugar. La propuesta fue bien recibida. A medida que DC Solar se establecía en el mercado, comenzaron a recibir pedidos de algunos de los estudios de cine más grandes de Hollywood, que se entusiasmaron con la idea de utilizar generadores solares limpios y silenciosos en lugar de los ruidosos generadores diésel. En 2009, un actor y productor famoso de Hollywood compró varios generadores de DC Solar
para usarlos en sus sets de películas. El negocio estaba empezando a despegar y la reputación de DC Solar se extendió rápidamente. Con la creciente demanda, Jeff y su equipo comenzaron a expandirse más allá de Hollywood. Y pronto, su empresa comenzó a recibir ofertas de empresas de todo Estados Unidos. La idea que había comenzado como una solución local a un problema simple se estaba transformando en un negocio próspero. En poco tiempo, DC Solar no solo estaba vendiendo generadores solares móviles, sino que también estaba ganando inversiones significativas de grandes actores de la industria. Lo que comenzó como un sueño de un mecánico en apuros, pasó a ser una empresa que, con su innovación, iba ganando terreno rápidamente en la industria de la energía solar. Jeff había encontrado una manera de hacer dinero y cambiar su vida, pero lo que no sabía era que su éxito se convertiría en una trampa que lo llevaría por un camino mucho más oscuro y peligroso, donde el fraude y la corrupción tomarían el control de su imperio. Así comenzó la historia de DC Solar, una empresa que inicialmente parecía ser una solución innovadora para el mercado, pero que con el tiempo reveló una red de engaños que afectaría a millones de dólares e involucraría a algunos de los inversionistas más grandes del mundo. Pero eso es una historia para otro momento. El engaño de DC Solar, la estafa de los generadores solares. La historia de DC Solar, que comenzó como una brillante idea para revolucionar el mercado de la energía solar, pronto se desvirtuó hacia un engaño masivo. Después de establecerse como una alternativa viable en la industria de la energía limpia, Jeff Karpov y su empresa empezaron a atraer grandes inversiones. Pero lo que parecía ser un sueño empresarial se convirtió rápidamente en una pesadilla de fraude. A medida que DC Solar ganaba reconocimiento en Hollywood y otras industrias, el negocio se expandió rápidamente y Jeff Karpov aprovechó el crecimiento para atraer inversionistas de renombre. Con una propuesta innovadora y la promesa de tecnología solar avanzada, comenzó a atraer el interés de empresas grandes y multinacionales que buscaban participar en proyectos sostenibles. Sin embargo, lo que los inversionistas no sabían era que, detrás de esta aparente oportunidad, se encontraba un esquema fraudulento, cuidadosamente planeado. El primer paso en la estafa fue la creación de un falso sentido de demanda para los generadores solares. Aunque el producto en sí tenía un mercado limitado, Jeff y su equipo lograron presentar la idea como si hubiera una necesidad masiva y creciente de sus generadores solares móviles. Para lograr esto, empezaron a utilizar tácticas de marketing engañosas y documentos falsificados que exageraban la demanda. En lugar de reconocer que sus generadores móviles estaban luchando por encontrar un mercado adecuado, comenzaron a inventar números y demandas inexistentes. Uno de los primeros grandes movimientos de DC Solar fue su colaboración con la gigante de pinturas Sherwin-Williams, que aparentemente había realizado una compra masiva de generadores solares móviles. La transacción, que se presentó como un pedido de 192 unidades por un valor de $29 millones, fue, en realidad, una falsificación. Aunque la compañía jamás recibió estos generadores, DC Solar presentó esta venta como una prueba de que había una gran demanda de sus productos. Lo que hicieron fue usar esta venta falsa como una herramienta para atraer más inversionistas, mostrándoles que la empresa estaba en una curva ascendente de éxito. La clave aquí
era que DC Solar estaba utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de que la empresa estaba en pleno auge. Destapó el fraude. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, y el Servicio de Impuestos Internos, IRS, comenzaron a investigar a DC Solar y pronto se descubrió que la empresa había operado bajo un esquema Ponzi durante años, utilizando dinero de nuevos inversionistas para cubrir los pagos a los antiguos. En 2018, Jeff Karpov fue arrestado y con él se desmoronó toda la estructura fraudulenta de DC Solar. La investigación reveló que la empresa nunca tuvo la capacidad de entregar los generadores solares que prometía y que, en lugar de ser una empresa de energía solar legítima, había sido un vehículo para el enriquecimiento personal de Karpov a expensas de cientos de inversionistas engañados. La magnitud de la estafa dejó a muchos en ruinas financieras y reveló las vulnerabilidades que existen en el mundo de las inversiones, especialmente cuando los actores detrás de las empresas no son transparentes. La historia de DC Solar es un recordatorio de cómo el engaño y la falta de ética pueden destruir lo que parece una oportunidad legítima. Jeff Karpov, al igual que otros estafadores antes que él, utilizó la codicia y la falta de conocimiento de los inversionistas para construir un imperio basado en la mentira, solo para verlo colapsar una vez que la verdad salió a la luz. Para muchos, la lección es clara. En el mundo de las inversiones, la transparencia y la diligencia son esenciales para evitar caer en trampas de fraude como las de DC Solar. El colapso y la captura. El fin de la estafa de DC Solar. El fraude perpetrado por DC Solar, una de las estafas más grandes en la historia de las inversiones solares, finalmente llegó a su fin cuando el sistema de engaños comenzó a desmoronarse. Aunque la empresa había logrado engañar a muchas corporaciones y personas durante años, fue una denuncia interna la que permitió que todo el esquema fuera descubierto. La historia de cómo Jeff Karpov y su empresa enfrentaron su colapso es una lección sobre cómo incluso las mentiras más elaboradas pueden ser desbaratadas por la verdad. A lo largo de los años, DC Solar había operado con éxito como una fachada, atrayendo a grandes inversionistas como Sherwin-Williams, Geico y muchas otras grandes corporaciones con promesas de generadores solares innovadores a precios imposibles de rechazar. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, la empresa no estaba entregando nada de lo prometido. Los productos solares nunca se fabricaron en la cantidad que se decía, y la mayoría de las ventas no fueron más que transacciones ficticias. La compañía operaba bajo un esquema Ponzi, utilizando el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, mientras Jeff Karpov vivía una vida de lujo con mansiones, autos y jets privados. La caída de DC Solar comenzó a gestarse cuando un empleado de la empresa, harto de la situación y preocupado por el fraude, decidió denunciar lo que estaba sucediendo. Este acto de valentía fue el catalizador para que las autoridades comenzaran a investigar a fondo las operaciones de la empresa. La denuncia no solo expuso la magnitud del fraude, sino que también reveló el alcance de la mentira que había sido alimentada durante años. El FBI y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, iniciaron una investigación exhaustiva. Comenzaron a revisar los documentos financieros de la empresa, los contratos de los clientes y las alegaciones de fraude que surgieron de la denuncia interna. Lo que descubrieron fue una red de mentiras y manipulaciones financieras que abarcaban millones de dólares y afectaban a muchas de las empresas más importantes del país. Se descubrió que DC Solar había hecho que empresas como Sherwin-Williams y Geico invirtieran grandes sumas de dinero en generadores solares que no existían o que no funcionaban. Además, la empresa utilizaba documentos falsificados y falsos contratos para dar la apariencia de que todo estaba en orden.
Al principio, la noticia de la denuncia fue recibida con escepticismo por parte de algunos en la industria. Las empresas involucradas y los inversionistas se negaban a creer que todo el esquema fuera una gran farsa. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la magnitud del fraude quedó clara. Las autoridades descubrieron que Jeff Karpov, junto con su esposa, Ruth Karpov, y varios otros ejecutivos de la empresa, habían manipulado y falsificado los informes financieros, inflado el valor de los generadores solares y desviado grandes sumas de dinero a sus cuentas personales. Mientras tanto, las empresas y clientes que habían invertido millones de dólares en DC Solar seguían esperando productos que nunca llegaban. La sorpresa y la indignación fueron generalizadas cuando las autoridades descubrieron que Karpov había estado usando el dinero de los inversionistas para financiar su lujoso estilo de vida. Había comprado propiedades de lujo, autos caros y hasta un jet privado, todo mientras engañaba a las empresas y mantenía su fachada de éxito empresarial. Además, utilizó el dinero de los inversionistas para hacer pagos fraudulentos a los inversionistas anteriores, lo que permitió que el esquema Ponzi siguiera operando durante tanto tiempo. Finalmente, en noviembre de 2021, las autoridades arrestaron a Jeff Karpov, a su esposa Ruth y a varios de sus colaboradores más cercanos. Karpov fue acusado de fraude masivo, blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a los inversionistas. La detención de Karpov fue un golpe devastador para los que habían invertido en DC Solar, pero también representó un importante paso hacia la justicia para aquellos que habían sido víctimas de la estafa. Además de los arrestos, las autoridades comenzaron a asegurar los bienes adquiridos con dinero mal habido, incluyendo propiedades de lujo y vehículos, con la intención de recuperar parte de los fondos robados. El caso de DC Solar no solo fue un ejemplo de fraude financiero, sino también una advertencia sobre las vulnerabilidades que existen en el mundo de las inversiones. El hecho de que una empresa tan grande, que parecía tener la bendición de importantes inversionistas y clientes, pudiera operar durante tanto tiempo bajo un esquema Ponzi, es testamento de la falta de diligencia y transparencia en muchas inversiones. A pesar de que la empresa logró engañar a las personas durante años, la verdad salió a la luz gracias a una denuncia interna valiente. El juicio de Jeff Karpov y los otros involucrados en el esquema fue uno de los más esperados en el ámbito de fraudes corporativos. Finalmente, en 2022, Karpov fue condenado por su papel en el fraude. Recibió una sentencia de prisión que reflejó la gravedad de los delitos que había cometido. Su esposa, Ruth, también fue condenada por su participación en el esquema y recibió una sentencia de prisión, aunque con una pena menor que la de su esposo. El caso de DC Solar dejó un impacto duradero en la industria de las energías renovables y en la forma en que los inversionistas manejan su dinero. Aunque la empresa en cuestión nunca devolvió todo el dinero robado, la captura de Karpov y su condena fue un paso importante para restaurar la confianza en el sistema de inversión solar. También subrayó la importancia de la transparencia y la diligencia debida en cualquier transacción financiera, especialmente en un campo tan prometedor como la energía solar. Hoy, el nombre de DC Solar es sinónimo de fraude y engaño, un recordatorio de que incluso las industrias más innovadoras y atractivas pueden ser objeto de manipulación y fraude. El caso es un ejemplo claro de cómo la avaricia y la falta de ética pueden destruir lo que, en principio, tenía el potencial de hacer mucho bien.